Hola, ¿cómo están el día de hoy? En esta ocasión les traigo un video muy especial y quería yo comenzar con algo que fuera interesante. Aquí están las medidas de lo que vamos a estar haciendo, como ya vieron en el título. Vamos a estar haciendo una portada para Wattpad. La cosa es que yo tengo un libro que ya lo vengo planeando desde hace tiempo, pero la verdad que siento que la portada que estaba haciendo realmente como que no le hacía justicia o no era tan llamativa como querían. Al principio sí me gustaba mucho cómo me había quedado, pero a medida de que iba como pasando el tiempo, pues sentí yo que quizás era como mucha información visualmente para lo que es una portada. Así que decidí hacer un diseño un poco más simplificado. Para eso estuve investigando, usualmente uso aplicaciones como Pinterest o así para eh, encontrar más referencias acerca de lo que quiero hacer. Por ejemplo, a veces tengo pines o a veces sigo otros tableros de gente pues que tiene sus pines muy organizados y así. Usualmente lo que hago y porque, bueno, es recientemente es que he comenzado de vuelta a dibujar, es que usualmente aún todavía uso bases para más o menos guiarme en lo que quiero hacer. ¿Qué significa esto? Pues como están viendo, a veces uso bases de inspiración, pero para practicar y para mejorar, usualmente tiendo a intentar cambiarle algo para hacerlo más como un diseño propio. Aún así, sé que todavía me falta muchísimo para poder llegar al nivel de inventarme los diseños y estructuras así de una vez por todas, así desde mi imaginación y desde cero. Tengo un montón. Si no sé si en qué orden voy a subir esos videos, pero si no lo he subido, próximamente estaré subiendo un video acerca de mi primer dibujo después de 8 años sin dibujar. Y si ya está subido, pues te lo dejaré aquí en alguna etiqueta por arriba. Así que lo que pretendo decir es que, pues sí, mis habilidades dibujiles están hechas bastante caca. Aún así, siento yo que para tener, digamos, unos días, semanas, comenzando a volver a dibujar así en serio, desde que, bueno, ya tendrá más contexto de eso en el otro video. Siento que, bueno, no me justifico, pero siento yo que tiene un cierto sentido. Igual, como digo, usualmente no uso estas bases como ya tan hechas como la que usé para el primer personaje que se encuentra en la esquina inferior izquierda. Usualmente me gusta usar más como estos lienzos en blancos que como el que estoy usando en el personaje que se ve ahorita en pantalla, porque me dan un poquito más de libertad. Por ejemplo, ahorita digamos que yo sentía que la cara estaba como muy cuadrada, entonces le fui agregando un poquito como de pómulo para que se viera con la perspectiva. Le fui arreglando los ojos, poniéndole más diferencias. Aún así, creo yo que si viniera alguien experto, pues obviamente me diría que tengo 400.800 errores. Pero la gracia de este canal y de todo lo que quiero hacer de ahora en adelante es justo más compartirles mi proceso de mejorar, que espero mejorar, que voy a mejorar. Así es, así es y así es. Y pues ir compartiendo cositas que me gusta hacer y pues principalmente quizás mi audiencia sean mis amigos, pero es lo que me hace feliz realmente dibujar. Tenía tanto tiempo sin dibujar y me encanta, simplemente me encanta. Si se preguntan quiénes son estos, son Mayu, respectivamente, ahorita enfocada, y Hikari, que son mis OC de esta historia que se llama Assignment. Aquí estaba mostrando otro ejemplo. Pausa para decir eso. Es otro ejemplo de otro tipo de portada que tenía pensada hacer, pero al final me terminé decidiendo por esta. Me terminó gustando más. Además que ya lo había hecho un montón, así que pues solamente seguí adelante. La cosa es que, como estaba diciendo, estos dos son mis OCs. Bueno, siento que del mundo de Assignment hay muchísimas cosas que decir.
Es una historia que siento yo que la he estado planeando durante mucho tiempo, mucho tiempo. Así que ahora que he comenzado a hacer algo al respecto, realmente me siento muy emocionada. Lo que están viendo ahorita en pantalla es, como dije, la portada del libro de Wattpad y posiblemente la portada del webcomic que estoy tratando de hacer también, que fue la razón inicial por la que, como ya dije, o no sé, fue la razón inicial por la que comencé a dibujar de nuevo. Y es porque pasaron cosas salciantes. Y entonces decidí, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no hacerlo de una sola vez? Y pues aquí estamos ahora, ¿eh? Todo eso fue un efecto mariposa gigante. Porque realmente no es como que, o sea, literalmente es como que un día me levanté y dije, bueno, vamos a dibujarlo y vamos a hacer esto por fin. Y comencé a hacer muchas cosas a la vez. Pero realmente es algo que disfruto mucho y quiero hacerlo. Mientras pueda, quiero hacerlo y solo compartir un pedacito de mi corazón y dejarlo aquí como un recordatorio de visualización de mi crecimiento en el dibujo, que espero que pase. Y pues continuar compartiendo cosas, haciendo retos y seguirme motivando más que todo para no dejar de dibujar, ya que no quiero que vuelvan a pasar otros 8 años para que comience a dibujar otra vez. Así que bueno, para estos personajes, las mayores características de ellos son, para mí, sus ojos. Y es que, como explico en la historia, estos dos personajes son de una región llamada el Valle. Bueno, realmente, bueno, no quiero dar muchos spoilers. Spoilers. Pero, bueno, dejémoslo así, en que esos dos personajes son de la región del Valle. Y pues en este mundo en donde ellos viven hay dos regiones, una que es el Valle y la otra Picos Altos. Entonces, una de las características como que más evidentes de la gente de estos respectivos lugares son no solamente su color de piel, su altura, el tipo de carácter y especialmente los poderes que pueden llegar a controlar. Es una historia mágica, al mismo tiempo de aventura y así. La sinopsis, sí, yo se las voy a poner aquí ahorita en pantalla a un ladito. O no sé. Es, si no me acuerdo mal, es acerca desde la perspectiva de Mayu. Ese es como comienza así nuestro libro, desde la perspectiva de Mayu. O sea, la persona que tiene cabello naranjoso. Que no sé por qué no evité pensar que parecía mucho a Alex de Minecraft cuando no lo había terminado de pintar y estaba como, oh no. Pero al final ya sentí que era muy diferente a eso, así que bueno. Entonces, en este mundo mágico se puede haber como... Hay muchas variantes de las cosas que pueden pasar realmente. Es que no quiero dar muchos spoilers. Si ustedes quisieran y gustaran leer la historia, pues estaría yo encantadísima de decirme qué opinan en los comentarios. Y pues alguna sugerencia, yo siempre estoy abierta, siempre con respeto, a que pues las reciba y poder seguir creciendo. Porque al final, como digo, no es que yo sea una experta en algo realmente, pero me gusta hacer muchas cosas. Y si quiero seguir aprendiendo y haciendo cosas distintas, pues obviamente tengo que aprender a hacerlas cosas con autocrítica. Siempre es de la crítica sana, obviamente. Ahí una cosa que me molestaba eran los cuellos, que sentía que estaban demasiado grandes, pero así como muy anchos. No sé si yo estaré mal de anatomía, pero no sé, me daba como yuyu. Pero bueno, ahorita en este apliqué sombras en forma, digamos, 2D. Ahí estoy arreglando el cuello. Y bueno, como seguía diciendo, que ya ven que tengo TDA y yo aquí ando saltando de una cosa ahí a la otra y pam, pim, pum, pim, pam. Estos dos son los protagonistas del primer libro de Asaemon en busca del rayo. Y es que resulta, y se lo voy a narrar aquí un poquito del primer capítulo. Y es que este tipo, ahorita que estamos viendo acá, esa persona, y es que me da risa porque no quiero decir cosas, pero al mismo tiempo es como... Y bueno, esta persona de acá con pelo naranja es como una persona muy musical. Como que le gusta
Oh Dios, no sé si escucharon eso, pero en el momento que estoy grabando esto, o sea, está tronando mucho. Pero esta es una persona muy musical, como que muy tranquila, bastante como que serena y así algo un poco desganada se podría decir. En cambio, Hikari, es todo lo opuesto, alguien muy alegre, muy expresivo hasta cierto punto. Pero la cosa es que algo pasó en sus vidas. Algo que marcó literalmente a Hikari, donde Mayu no pudo hacer absolutamente nada. ¿Y qué dirían ustedes si a su mejor amigo de toda la vida le pasara algo malo, no solo una vez, sino que 2 veces? Ajá, así es. Mayu tuvo que ver a su amigo pasar por casi lo mismo 2 veces en su vida y las 2 veces no pudo hacer nada al respecto. Por eso es que ahora desde su corazón nació el deseo ferviente de hacer algo por su amigo, de no solamente quedarse cantando baladas de amor, sino que actuar en base a ello. Actuar en base al amor para tratar de resolver algo en la condición que ahora su amigo tiene y que está creciendo peligrosamente. Así que esa es como mi sinopsis y diría yo, ¿ustedes qué dirían? ¿Será capaz Mayu y Hikari de resolver los problemas que tienen hasta este momento y que están surgiendo a lo largo del camino? ¿O será que se rinden ante la tragedia? Aquí ya le estoy dando con respecto al dibujo los toques finales y es coloreando un poquito y por allá, por acá el line art, porque me gusta hacer eso, siento yo que le ve bonito la verdad. No sé si en unos años yo diré que porquería, pero ahí está. Y bueno, se perdieron algunas partes de la grabación, pero la mayoría aquí está. Estamos bien y siento yo que pasó el tiempo bastante rápido y bien. Y ya llegamos al final del video, no puede ser. Y bueno, aquí les voy a dejar yo los últimos detalles y una como reconstrucción rápida. Bye. Hi, is it she? God, she doesn't exist anymore. Well, good luck. Bye. Cuando despiertes de este sueño inmenso en el que ahora estás saliendo de las garras del infierno donde te quisieron controlar.